actividad. Entonces, yo sé que la pueden volver a subir, o sea, la pueden subir hoy o mañana o pasado, pero pues ya se pierden puntos, ya es penalizado y sinceramente era una actividad que no tenía sentido subir tarde, pues, ¿ok? Pero igual, pues ya saben que ahí está. Recuerden que las actividades, la entrega tardía de la actividad 1, 2 y 3 es 28. La actividad 4 es la única que se va a subir hasta el domingo, ¿ok? Se va a permitir, pero ya después del viernes ya no van a poder subir ni la 1, ni la 2, ni la 3, si es que las traen pendientes. Entonces sí es muy importante que se pongan al corriente porque pues ya nomás nos quedan estas 2 semanas, muchachos, para terminar el semestre. Esta semana pues que estaríamos viendo la actividad número 3 y la próxima, Dios mediante, la 4 y cerramos el semestre. ¿Estamos de acuerdo? Maestra, una disculpa. Mande usted. Es que tengo que salir. No sé qué podría hacer. ¿Tiene que salir a dónde? Es que voy a cita. Ah, ok, hijo, está bien. Nada más, por favor, pregúntale a tus compañeros cuál es la actividad que tienen que realizar. Bueno. Sí, está bien. Ándale, pues. Es muy importante también eso. Alguien del grupo, no voy a decir nombres, que no quiero evidenciar, pero me subieron la actividad del desarrollo estabilizador. ¿Qué quiere decir eso? Que no puso atención. Exactamente, porque es más, desde antes de que iniciara el parcial, yo les dije que no me iban a hacer ni una sola actividad de las que estaban en plataforma del tercer parcial, porque no correspondían al temario de Historia de México. Porque todos esos temas que ustedes están viendo es con lo que van a iniciar el próximo semestre en estructura, que es, insisto, el periodo presidencial de Ávila Camacho, que lo vamos a iniciar únicamente en ese curso, y luego ya verían todo lo que es el desarrollo estabilizador y todos los presidentes y programas y demás. Entonces, si alguien me está subiendo una actividad del desarrollo estabilizador, quiere decir que ni entraron a clases, ni me pusieron atención, ni siquiera vieron el mensaje que les mandé. Entonces, pues es cero. No corresponde la actividad a lo que yo les estaba solicitando, que era tan simple o tan sencillo, no simple, como una reflexión personal, ¿no? Al final de cuentas. Pero bueno, hay que estar muy abusados. ¿Por qué? Porque igualmente la actividad 3 no van a hacer lo que dice la plataforma, van a hacer otra cosa que ahorita les voy a decir y lo mismo con la actividad 4. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar. ¿En qué nos quedamos? América, ¿me puedes decir en qué nos quedamos o qué fue lo último que vimos? El último que vimos fue lo de Lázaro Cárdenas y el cardenismo. ¿Qué hizo Cárdenas, América? Así en lo más que recuerdes, una cosa que recuerdes de él. Pues la expropiación petrolera. La expropiación petrolera, muy bien. Gabriel, ¿qué más hizo Cárdenas? Creó empresas como Pemex. Creó Pemex, muy bien. ¿Qué más? ¿Quién me dice? Creó la CFE. La comisión, la puso a funcionar, ¿no? Acuérdense que se había creado desde antes, pero sí la puso a funcionar. Y luego algo más, algo bien importante que hizo. Nacionalizó el ferrocarril, terminó con el reparto agrario. Así mero es. Aparte que acuérdense que exilió a Plutarco Elías Calles, ¿no? Entonces fue un presidente que generó muchos cambios. Así que son cambios obviamente buenos y nos vamos a quedar o nos quedamos precisamente en lo de la expropiación petrolera. Terminamos con la cuestión de la nacionalización del ferrocarril, que es cuando les decía pues que ya surge el Ferromex. Y entonces vamos a irnos a la expropiación petrolera. Les voy a compartir pantalla. ¿Qué significa expropiar? La pura palabra. ¿Qué es? Chamacos, ¿de qué les da idea? Nadie. Hacer algo tuyo. Bueno, por ahí va, por ahí va. ¿Quién más?
Expropiar. ¿No sería como adquirir o algo así? Adquirir. ¿Adquirir qué? Pues depende de lo que se esté hablando, ¿no? Hacer una adquisición, no sé. ¿De una propiedad? De una propiedad. Ok, imagínate que tú estás en tu casa, tienes una casa con mucho patio, qué sé yo, lo que ustedes quieran, y encuentran en su casa un yacimiento de petróleo. De repente por ahí ven que encuentran o se encuentran pues con un yacimiento de petróleo. ¿Qué pasa? ¿El petróleo es de ustedes? ¿Se van a hacer millonarios ya? ¿Nos vamos a hacer No, millonarios? ¿Por qué no? porque supone que el petróleo pertenece al Estado mexicano, o sea, al país, no a un. Pero la casa es tuya, el rancho es Sí, tuyo, la pero hacienda, cualquier es en territorio nacional. Ok, entonces, ¿qué procede? El Estado te da una indemnización por ello. El Estado entonces te va a expropiar tu propiedad, te va a quitar tu propiedad, pero no se considera un robo, pues decir, ay, me quitaron, me robaron, no, 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 es un quitar de manera legal, hagan de cuenta, pues. ¿Por qué? Porque el petróleo es propiedad de la nación, entonces no puedes decir tú que es tuyo, ah, es que está en mi casa, entonces el petróleo es mío y yo lo vendo y etcétera, no, porque es propiedad nacional. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Te expropia la propiedad, te la quita de manera legal, te va obviamente dar ya sea una indemnización, una propiedad nueva, lo que ustedes quieran, pero eso es expropiar, pues. Entonces, ¿qué pasaba en épocas de Lázaro Cárdenas o antes de que llegara la expropiación petrolera? ¿En manos de quién estaba el petróleo? De los extranjeros. Ajá, o sea, ¿en manos de quién? Independientemente si eran mexicanos, extranjeros, ¿en manos de quién? Exacto, de particulares, pues de empresas. Entonces, ¿qué hace Lázaro Cárdenas? Hacer que el petróleo, quitarle a esas empresas el control del petróleo y hacerlo nacional. Y obviamente eso pues generó muchos beneficios, ¿ok? Y por eso hablamos de que es uno de los hechos tan importantes la expropiación petrolera. ¿En qué año fue la expropiación petrolera? Sí se ven las diapositivas, ¿eh? Sí, profe. Sí, Ok, a ver. ¿En qué año fue la expropiación petrolera? 1930 y qué? 6. 36, 38. 38, ¿ok? 1938. ¿Qué día? 18 de marzo. 18 de De marzo. marzo. Día nacional, ¿no? Día que se celebra, se conmemora, pues por lo que viene a generar. Si se fijan aquí en esta imagen que les pongo, pues está el presidente Lázaro Cárdenas, está del lado derecho lo que sería de donde se extrae el petróleo, pues o las, ¿cómo se llaman? Ay, acuérdense ustedes, ¿cómo se llama eso que está ahí en la imagen? No, 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 pero tiene un nombre. ¿Alguien sabe? Ay, se me fue. Hasta en Una las planta. películas. Se me fue. Plataforma petrolera, algo así le llaman. Entonces, y está obviamente el mapa de México, porque eso quiere decir o hace referencia, pues, a que el petróleo era de México. Y lo hizo, pues, insisto, el presidente Lázaro Cárdenas del Río. ¿Cuáles son los antecedentes de la expropiación petrolera? Todo hecho, recuerden que tiene antecedentes, antes de, ¿qué pasó antes de? Entonces, ¿qué pasaba antes de la expropiación petrolera? Para empezar, los trabajadores y las empresas o los patrones, si lo quieren ver ustedes, tenían relaciones muy deterioradas desde 1935 y se iban deteriorando más con el paso del tiempo. Llegaron a 1937 con esas, perdón, con esas relaciones entre trabajador-patrón bastante deterioradas. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que habrán estado tan lastimadas esa relación laboral entre el trabajador y el patrón, pues, de una empresa? Porque habían sufrido
maltratos hacia ellos, no eran tomados en cuenta. Exacto, muy bien. Fíjense bien, los trabajadores simplemente querían mejorar sus condiciones, pero las empresas se oponían. Es como los mineros de Cananea, pues ¿por qué se levantaron en huelga en 1906? Por la desigualdad. Exacto. ¿Y qué decían? A trabajo igual. ¿Cómo era? Misma paga. Paga igual o misma paga, no sé si lo quieren ver así. ¿Por qué? Porque si el extranjero trabaja lo mismo que yo, a él le pagas 20 pesos y a mí me pagas 10, por decir una cantidad. Entonces ellos empiezan a luchar o hacen la huelga porque querían mejorar sus condiciones laborales. Y lo mismo pasa aquí con los trabajadores, pues esas relaciones, insisto, laborales entre el trabajador y el patrón o el dueño de la empresa, pues empezaron a deteriorarse desde el 35, pero se hicieron más fuertes en el 37. Entonces, ellos querían mejorar sus condiciones laborales, pero obviamente las empresas no querían. ¿Por qué no le convenía al patrón o a la empresa mejorar las condiciones del trabajador? Porque eso, las empresas tenían que gastar mucho, tenían que Exacto. invertir. Así es. Simplemente les voy a poner un ejemplo. Imagínate que tú tienes una empresa, los trabajadores no tienen derechos, vamos a remontarnos a aquella época, ¿no? Donde todavía no había derechos o que no había sindicatos ni nada de eso. Entonces, tú tienes una empresa y tienes a tus trabajadores laborando desde las 8 de la mañana, por decir una hora, hasta las 8 de la noche o 10 de la noche, qué sé yo. Y les estás pagando 5 pesos. O sea, son jornadas para empezar extenuantes, ¿no? Más de 12 horas de trabajo, sin descanso, porque no les das descanso, y tampoco tienen días de descanso. O sea, trabajan de lunes a domingo, de 8 a 10 de la noche, por decir algo. Y les paga 5 pesos. Entonces, imagínate que esos trabajadores empiezan a exigir mejores condiciones laborales, pues tú no vas a querer, porque eso va a implicar que tus trabajadores van a trabajar únicamente de 8 a, ¿qué será? 3 de la tarde, 4 de la tarde, 8 a 4, 8 a 3, y que les vas a tener que dar un día de descanso y que les vas a tener que pagar más. ¿Qué va a implicar esto para el patrón? Puras pérdidas. Pérdidas, exacto. Vas a tener que contratar más gente que te labore ese tiempo que ya no va a estar el otro, pues, o sea, vas a tener que hacer 2, 3 turnos, qué sé yo, pagar más. Luego imagínense cuando salieron todas ya las prestaciones que un trabajador debería tener. Cuando sale en México la Ley Federal del Trabajo, simplemente, donde dice el trabajador tiene derecho a día de descanso, a vacaciones pagadas, a prima vacacional, aguinaldos, pues todo eso antes no se daba. Entonces, por eso es que cuando surgen todas estas situaciones, las empresas no querían, se oponían. Pero ¿qué pasó? Que en 1937, que es cuando el conflicto se hace más fuerte, llega hasta dónde ese conflicto, hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Saben ustedes de qué se encarga la Corte? ¿Saben ustedes de qué se encarga? ¿O qué es la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Impedir los abusos de poder. Ok, ¿qué más? ¿Qué es? Si yo les preguntara así, ¿qué es la Suprema Corte? Espérenme porque mi perrita no me deja, ¿eh? A ver, ¿qué es? Vendría siendo la que respalda a la Constitución, o sea, la que la hace ejercer, es la responsable de darle defensa al orden. Ok. A ver, Vladimir, ¿cuántos poderes existen en México? Ejecutivo, legislativo y judicial, 3. Así es, son 3, ¿ok? Nosotros estamos en un gobierno republicano, es una república democrática federal con división de poderes. La división de poderes se remonta desde la época de la Ilustración, por ahí en el siglo XVIII, cuando se hablaba precisamente de la importancia de dividir el poder para que no hubiera abuso. Entonces hacen los 3 poderes.
El Poder Ejecutivo, se los digo así brevemente, el Poder Ejecutivo es el que se encarga de ejecutar las leyes. ¿Y está a cargo de quién? ¿Quién representa al Poder Ejecutivo? ¿El qué? ¿Esto lo vieron en sociales, angelitos míos? El presidente de la República, ¿ok? Él es el encargado del Poder Ejecutivo, es el que representa al Poder Ejecutivo y ejecuta leyes, administra el país, como le quieran llamar. Luego tenemos al Poder Legislativo, ¿ok? Que su función principal, la misma palabra te lo dice, es legislar. ¿Y qué es legislar? Es hacer leyes. ¿Quiénes son los que se encargan de hacer leyes? Los del Poder Legislativo. ¿Y quién integra el Poder Legislativo? La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. O lo que es lo mismo, el Congreso de la Unión. 500 diputados, 300 que se eligen por mayoría de votos y 200 por representación proporcional. Son 500 diputados en el Congreso y 128 senadores. Muchísima gente que está encargada de hacer leyes, ¿ok? Ese es el Poder Legislativo. Y tenemos por otro lado el Poder Judicial, que se encargará de ¿qué? El Legislativo hace las leyes y el Judicial, ¿qué hará? Estudia las leyes. Las leyes. ¿Qué hará? A ver, ¿qué hará? El Legislativo las crea y el Judicial Las ejerce o las estudia. las hace que se cumplan, pues. O si existe la ley que dice, o en el Código Penal dice que no puedes privar de la vida a otra persona. ¿Y qué va a pasar si tú agarras y te enojaste y golpeaste a alguien y lo mataste o algo? Pues te van a castigar. El Poder Judicial tiene que velar que la ley se cumpla. ¿Y quién es el máximo órgano dentro del Poder Judicial? La Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es el órgano máximo. El Poder Judicial, yo cuando estamos en sociales que explico el tema, les digo, es de lo más complejo que hay, ¿ok? El Poder Legislativo está bien fácil, tenemos diputados, insisto, tenemos senadores, no hay pierde. Sabemos lo que hacen, cómo se eligen, punto. El Ejecutivo, pues es el presidente, menos problema porque es uno solo, ayudado con todos sus secretarios, ¿no? Pero el Poder Judicial tiene muchísimos órganos que lo integran, pero a la cabeza siempre va a estar la Suprema Corte, es el máximo órgano, que está integrado por personas que se llaman ministros de la Corte y son las personas que a nivel nacional ganan más dinero. Su salario, bueno, andaba, la verdad, yo tengo como 2 años que no hay sociales. La última vez que yo chequé el salario andaba como en 600,000 pesos mensuales más o menos, lo que ganaban los ministros, que son 15 ministros en la Suprema Corte. Entonces, ¿qué pasa? Ellos se van a encargar de los asuntos más delicados a nivel nacional y son la tercera instancia, se le llama en el ramo penal. No me voy a meter en dificultades. A lo que quiero llegar es por qué el problema de los trabajadores llegó a la Corte, pues. En el caso de los trabajadores del petróleo, ¿no? Retomando lo que estábamos hablando. Porque ellos ya habían agotado las demás instancias, ya se habían ido a los juzgados, ya se habían ido a los tribunales locales y no les resolvían el conflicto. Entonces, llega el caso por ser tan delicado, justicia de la nación, ¿ok? Ellos lo vieron como el último recurso para que les resolvieran el conflicto. ¿Cuál fue la consecuencia? Que la Corte falló a favor de los trabajadores. Es decir, ¿qué iba a pasar? ¿Qué iba a pasar? A ver. Que iba a haber un conflicto. Pero, a ver, la Corte falló a favor del trabajador. ¿Qué tenía que pasar entonces? Cerrar la fábrica o donde estuvieran trabajando. Cerrarla. O mejorar las condiciones del trabajador. Sí, pues si es a favor del trabajador, pues todo lo que pedían. Exactamente, hay que mejorar las condiciones. ¿Por qué? Porque ya la Corte lo determinó. Muchachos, cuando la Corte emite una resolución, ya no hay para dónde hacerte.
Ya no hay con que voy a ir a pedirle otra opinión al siguiente órgano. No, la Corte es el órgano máximo dentro del Poder Judicial. Y si la Corte dice, esto se hace, eso se hace, y se acabó. Gústele a quien le guste, porque ya no hay otro. Cuando un juez emite una sentencia y a ti no te gusta, puedes apelar, puedes inconformarte y te vas al tribunal con los magistrados. O sea, tú tienes otra chance, pues. Los magistrados dijeron algo en el tribunal, emitieron su sentencia, no te gustó tampoco, tienes otra chance que es la Corte, pero después de la Corte ya no hay nada. Entonces, aquí obviamente el trabajador había ganado y el patrón iba a tener que mejorarles las condiciones laborales a los trabajadores. Sin embargo, con todo esto que se estaba generando, pues